Fracasar es una palabra que casi todos hemos aprendido a temer. Desde niños nos enseñaban que el fracaso era lo opuesto al éxito, que si fallabas, algo estaba mal contigo. Pero lo curioso es que nadie nos enseñó a fracasar bien. Nos enseñaron a ganar, a aprobar, a rendir, a no equivocarnos. Pero nunca a detenernos, a mirar atrás, a entender qué significa realmente caer y volver a empezar. La escuela, la familia, la sociedad, todos nos hablaron de éxito, pero muy pocos nos hablaron de la importancia del error. Y lo irónico es que lo único que de verdad nos transforma casi siempre nace el fracaso. Vivimos en una cultura que idolatra el éxito. Nos dicen que hay que superarse, hay que ser los mejores, que hay que alcanzar los sueños. Pero casi nunca nos dicen qué hacer cuando esos sueños se rompen. Y cuando fallamos, sentimos vergüenza, porque el fracaso no se celebra, se esconde, se calla. Y en ese silencio nace una herida que crece con los años. Muchos adultos viven con miedo de intentar algo nuevo, no porque no tengan talento, sino porque ya fracasaron una vez y no soportarían hacerlo de nuevo. El problema no es el fracaso, el problema es que nadie nos enseñó a leer el fracaso, a interpretarlo, a entenderlo, a dialogar con él. El fracaso no es una pared, es un espejo, y solo quien se atreve a mirarse ahí puede de verdad aprender. El fracaso tiene una pedagogía propia. Nos enseña humildad, paciencia, empatía y verdad. Nos muestra el límite de lo que imaginamos y lo que somos. Cuando algo no sale como esperamos, aparecen las preguntas más importantes: ¿por qué lo hice? ¿O qué buscaba realmente? ¿O qué puedo aprender de esto? Y ahí es cuando el aprendizaje deja de ser teórico y se vuelve humano. Fracasar es un lenguaje que el alma entiende mejor que la mente, porque cuando todo sale bien, celebramos, porque cuando todo sale mal, comprendemos. Y comprender, aunque duela, nos hace mucho más sabios. Desde pequeños nos entrenaron para evitar el error. La calificación se marcaba con rojo y había una mirada inquisidora del profesor y por lo tanto un castigo en la casa. Y así creamos una asociación emocional entre equivocarse, dolor, vergüenza y humillación. Con los años, esa asociación se vuelve una forma de vida. Muchos adultos ya no intentan cosas nuevas, no por falta de ganas, sino por miedo al juicio. Nos convertimos en expertos en no fallar, en principiantes eternos en vivir. Pero sin error no hay descubrimiento, sin error no hay crecimiento. La mente necesita equivocarse para entender y el corazón necesita tropezar para aprender a amar sin miedo. Después del fracaso viene algo más difícil: desaprender. Desaprender es soltar las ideas que ya no funcionan, los hábitos, las creencias, las narrativas que alguna vez sirvieron pero que hoy nos atan. Y eso duele porque el ego se aferra a lo que conoce. Nos da miedo soltar lo viejo, aunque ya no nos sirva, porque en el fondo tememos al vacío. Pero el vacío no es el fin, es el espacio necesario para lo nuevo. Desaprender no es olvidar, es entender que lo que antes fue cierto ya no lo es, que la persona que fuimos ya no es suficiente para la persona que estamos queriendo ser ahora. Desaprender requiere humildad, requiere aceptar que quizás llevamos años estudiando una lección que ya terminó. Y cuando uno ha fracasado y ha desaprendido, solo queda una opción: empezar de nuevo. Empezar de nuevo no es retroceder, es comenzar desde otro lugar, más sabio, más consciente, más ligero. Al reiniciar, no partimos de cero, partimos desde la experiencia. Cada día nos deja un mapa invisible, un rastro de comprensión de lo que no se borra. Y lo maravilloso de empezar otra vez es que ya no lo hacemos con la inocencia del que no sabe, sino con la serenidad del que ya entendió. El problema es que muchos confunden empezar de nuevo con volver atrás. Pero volver a intentarlo no significa volver al mismo punto, porque tú ya no eres el mismo. La vida no es lineal, no hay un camino recto entre aprender y triunfar. El aprendizaje real se mueve en espirales: avanzas, retrocedes, te caes, te levantas y cada vuelta te lleva más profundo. Por eso los verdaderos maestros son los que se atrevieron a fracasar muchas veces, y los verdaderos sabios no son los que nunca se equivocaron, sino los que ya no temen el fracaso, los que ya no temen equivocarse. Cada fracaso es un recordatorio de que seguimos vivos, de que seguimos intentándolo, de que seguimos aprendiendo. Imagina que el fracaso no fuera un enemigo, sino un maestro silencioso, que cada vez que algo te sale mal, la vida te está diciendo: todavía hay algo que necesitas mirar con más profundidad. A veces el fracaso nos muestra que perseguimos lo que no era para nosotros, o que hicimos algo por miedo y no por amor, o simplemente que necesitábamos detenernos y replantear el camino. Si aprendemos a escuchar su voz, el fracaso deja de doler tanto y empieza a educarnos. Todo ser humano merece una segunda oportunidad, y no hablo de una oportunidad externa, sino una oportunidad interna, la oportunidad de volver a creer en uno mismo, porque lo más difícil no es que los demás duden de ti,
sino que tú dejes de confiar en ti mismo después de caer. Pero cada vez que decides volver a intentarlo, estás recuperando algo más importante que un proyecto o un sueño. Estás recuperando tu fe en el aprendizaje. Fracasar, desaprender y empezar de nuevo. Ese es el ciclo natural del crecimiento. La vida no pide perfección, pide que te muevas, que actúes. Nos pide que nos dejemos moldear, que aprendamos a fluir con los cambios, que no nos aferremos al éxito como si fuera el único destino posible. A veces fracasar es la forma que tiene la vida de empujarnos hacia la autenticidad, de decirnos, por ahí no era, de mostrarnos que hay caminos más nuestros, más honestos, más vivos. Así que no te avergüences de tus caídas, son las páginas más sinceras de tu historia. Recuerda, el fracaso enseña lo que el éxito jamás puede explicar, y cada nuevo comienzo es una victoria sobre el miedo.